El campus de Mieres acogía los días 2, 3, 4 y 5 de febrero las primeras Jornadas Internacionales de Fotoperiodismo, una iniciativa de la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos. Las jornadas dieron cita a fotógrafos de agencias como Reuters o France Press y de periódicos como El País o El Mundo. El encuentro constituyó todo un éxito a juicio del presidente de la entidad organizadora. La gente estuvo encantada, la ciudad de Mieres se volcó completamente con nosotros. La gente está muy a gusto con cómo se les trató, los foros de debate que se crearon, se generaron muchas discusiones respecto a problemas habituales con los que nos encontramos en el fotoperiodismo y la gente me estuvo comentando que había estado muy bien en líneas generales. Las jornadas reunieron a profesionales de todo el mundo e incluyeron charlas, talleres, coloquios y una muestra de 240 fotografías divididas en 5 temáticas: religión, política, grandes acontecimientos, formas de vida y automovilismo. En las paredes de la entrada del complejo universitario, imágenes del director de cine Pedro Almodóvar convivieron con la de una de sus musas, la actriz Penélope Cruz, u otras tan dispares como la del director general de UGT, Cándido Méndez, o del deportista Fernando Alonso y sus premios. Es algo que teníamos ganas de hacer, juntar lo que es el fotoperiodismo estatal en Asturias y traernos a gente que consideramos que tiene unos trabajos muy interesantes y poder darle la oportunidad al público asturiano a ver estos trabajos. Entonces estuvimos hablando con una serie de patrocinadores, colaboradores, comentando la idea. Desde el principio tuvimos muy buena acogida, todo el mundo se volcó totalmente con nosotros. La verdad es que la gente vio que era una semilla de unas jornadas que podrían quedar muy interesantes y bueno, creo que en estos 4 días se confirmó que íbamos en lo cierto. Entre los asistentes a la muestra destacó un nombre de excepción, Sebastián Salgado, que fue nombrado socio de honor por los responsables de la Asociación de Fotoperiodistas Asturianos. El prestigioso fotógrafo se había desplazado hasta la capital del Principado para impartir una conferencia el 1 de febrero en el Paraninfo del edificio histórico de la Universidad de Oviedo y acudía a las jornadas al día siguiente en compañía del responsable multimedia de la agencia Reuters, Enrique Shore, del consejero de Justicia, García Valledor, y del alcalde de Mieres, Luis María García. Los colaboradores en líneas generales están muy contentos con lo que ha ocurrido estos 4 días en el campus y todo el mundo nos está manifestando su deseo de seguir y mantener las jornadas. Esperamos que la gente nueva que coja el testigo en la asociación vea igual de positivo mantener esto y se siga con ello. Por nuestra parte creemos que sí, que se seguirá. Las primeras jornadas de fotoperiodismo eran inauguradas el día 2 de febrero por el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, el rector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, y el alcalde de Mieres, Luis María García. En el acto también estuvieron presentes representantes de UNOSA y de la Federación Asturiana de Empresarios.